Hola, polluelos. Vamos a analizar hoy el metabolismo del magnesio. El metabolismo del magnesio guarda relación con el metabolismo del calcio en cuanto a la similitud que tienen los mecanismos de transporte del magnesio respecto de lo que analizamos con el metabolismo del calcio. Cambian, por supuesto, las funciones de ambos minerales, cambia, digamos, el porcentaje de absorción en el neprón proximal y en el ASA, pero los mecanismos son muy similares. Vamos a ver el del magnesio, un tema cortito, para lo cual les preparé el siguiente PowerPoint. Bueno, con respecto al metabolismo del magnesio, fisiología, gentileza del Instituto Tejedor, tenemos que saber lo siguiente. Con respecto a las generalidades, el magnesio es un elemento secundario o microelemento. Recuerden que los macroelementos, que representaban el 99% del cuerpo, eran calcio, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y calcio. Los microelementos, los elementos secundarios, representan el 0,95% del cuerpo y tenemos el sodio, el potasio, el cloro, el hierro, el magnesio. Y después tenemos los oligoelementos, los elementos traza, los más raros, digamos, que representan 0,05% del cuerpo. Involucra al zinc, al selenio, al cobalto, al cobre, al manganeso. Este está en la segunda lista, elemento secundario o microelemento. Un varón adulto normal de 70 kilos posee entre 25 y 30 gramos de magnesio, 50% está en el tejido óseo formando complejos con calcio y fósforo, 49% se encuentra en el líquido intracelular de los tejidos blandos, 1% en el líquido extracelular. El magnesio es el segundo catión del líquido intracelular después del potasio. El balance diario. Con los alimentos ingerimos aproximadamente 300 miligramos por día, absorbiéndose un 45%, es decir, 140 miligramos por día. Los alimentos que contienen magnesio son prácticamente animales, vegetales, porque es componente de las enzimas celulares, pero como el magnesio es un importante componente de la clorofila, todo vegetal de hoja verde aporta magnesio. Lechuga, leche, contienen magnesio en su composición. Regulable mediante la vitamina D, la paratormona, y los egresos se hacen en un 85% por orina, resto 15% por heces y sudor, o sea, unos 20, es decir, unos 20 miligramos por día, también regulable mediante la paratormona y la vitamina D. Hay muchas relaciones entre el metabolismo del calcio y del magnesio. Con respecto a la distribución, el magnesio óseo representa el 50% del total y el extraóseo el 50% restante. En el líquido intracelular se encuentra 97-99% unido a componentes orgánicos o dentro de organoides. 1 a 3% está libre, como ionizado en el citosol. En el líquido extracelular, 67% está en forma ionizada, 19% ligado a proteínas y 14% formando complejos con fosfato, citrato, oxalato, bicarbonato. El valor sérico normal es de 1,7 a 2,5 miligramos por decilitro, o sea, de 0,7 a 0,9 milimoles por litro, o lo que es lo mismo, 1,4 a 1,8 miliequivalentes por litro. Con respecto a la distribución intracelular, el magnesio puede estar en el retículo endoplásmico rugoso, asociado a las enzimas de la síntesis proteica. En el núcleo, asociado a las enzimas que facilitan la transcripción del ADN o su replicación. En las mitocondrias, asociado a las enzimas que producen energía en el metabolismo. También en componentes de membrana, como la bomba, calcio, magnesio, ATPasa, en otras proteínas de membrana. Con respecto a las funciones, se asocia a fosfolípidos de membrana y organelas a proteínas y ácidos nucleicos. Está relacionado con más de 300 reacciones, ya sea como cofactor estructural o activador alostérico de enzimas. 90% está unido a nucleótidos, principalmente ATP y ADP, estimulando su ingreso al sitio activo de las enzimas quinasas. La génesis de segundos mensajeros se produce a partir de enzimas que necesitan magnesio como cofactor, como las ATPasas, fosfatasas, fosforilasas, fosfolipasas, adenilciclasa y guanilatociclasa. A ver, según lo que dice el blanco, toda enzima que trabaje con un nucleótido, por ejemplo, toda enzima que vos veas que en la reacción usa ATP, GTP o como es AMP cíclico, o sea, cualquier enzima que use un nucleótido necesita magnesio porque lo que haría el magnesio es unirse al nucleótido y el complejo nucleótido-magnesio entraría al sitio activo de la enzima. O sea que la enzima solo podría agarrar su sustrato en presencia de magnesio. Si no, el sustrato no entra a su sitio activo. Bueno, con respecto al manejo renal, tenemos que se filtra pasivamente en el corpúsculo renal de Malpighi.
cantidad filtrada representa el 81% del magnesio plasmático, ya que el 19% está unido a proteínas y por ende no se filtra. En el túbulo contorneado proximal existe una reabsorción del 20%, en el asa existe una reabsorción del 65%, y en el nefrón distal se reabsorbe del 5 al 10%. La reabsorción renal de magnesio está sujeta a regulación según niveles de magnesemia, pH plasmático y urinario, etc. Entonces, vos filtrás y el 81% del plasma, pero el que filtraste para el riñón representa el 100% del que va a manejar el riñón. En el túbulo contorneado proximal se reabsorbe el 20%, en el asa el 65%. Esto estamos hablando de un nefrón yuxtamedular de asa larga. 0 a 5% después en la parte del túbulo distal de este nefrón yuxtamedular. Si es un nefrón cortical superficial, de lo filtrado, que es el 100%, nuevamente el 20% se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal, el 65% en el asa, 5 a 10% en el túbulo contorneado. Respecto a los mecanismos de transporte, puede ser paracelular, igual que el calcio por los complejos claudinas 16-19, y el transcelular, parecido al del calcio, el calcio se absorbía por los canales de tipo TRPV, de tipo vainiloide, por los TRPM, de tipo melastinoide, o sea, canal receptor con potencial de despolarización transitoria de tipo melastinoide, o simplemente canal de magnesio. Entonces, la reacción paracelular en el asa se da de la siguiente manera. Recuerden, la bomba sodio-potasio, el cotransporte sodio-potasio 2 cloros, mete sodio con potasio, 2 cloros, el potasio por los canales ROM-K sale hacia la luz, y esto genera un gradiente transepitelial positivo de más 4 a más 10 milivoltios que favorece la reabsorción de cationes por vía paracelular con magnesio, calcio, potasio, sodio por los complejos de claudinas. Bien, la reabsorción transcelular, a nivel, por ejemplo, del túbulo contorneado proximal, se da por canales de magnesio de tipo TRPM y después por, probablemente, mecanismos de antiportes con aniones o con alguna otra sustancia a nivel de la membrana basal o vasolateral. ¿Quién estimula la reabsorción de magnesio? La depresión del volumen, la hipomagnesemia, la hipocalcemia, la alcalosis metabólica, la PTH, la vitamina D, la vasopresina, el glucagón, la calcitonina, la insulina. Y la reabsorción de magnesio, la expansión del volumen intravascular, la diuresis osmótica por cualquier causa, la acidosis metabólica, la hipermagnesemia, la hipofosfatemia, la hipercalcemia, las hormonas tiroideas. ¿Estamos? De magnesio. De todos los iones, el más corto de todos. Si vamos por iones, yo creo que sodio y potasio son los más complicados. Después tenemos calcio y fósforo, que se relacionan, que tenés que hablar de las hormonas, que después viene magnesio, que se relaciona un poquito con el calcio. Lo que tenés que saber es algunas diferencias de porcentajes. Fíjense, el calcio, por ejemplo, se absorbía en un 65% en el proximal y un 20% en el asa, y se invierte. Pero después las vías son paracelular y transcelular, cambia el transportador, pero es muy similar. ¿Estamos? Para la bibliografía es el Behan-Taylor. Acá las láminas se las saqué todas del Aranalde, el Guyton y Hall, el Gannon, el Verne-Levi, el Silverton. Bueno, lo que acabamos de ver es el metabolismo del magnesio y nos queda analizar nada más que el fosfato, así que esto lo vamos a desarrollar en la próxima clase. Nos vemos, polímeros, y sigan cuidándose.